En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba la agenda cargada, tratamos varios temas, pero ya estamos aquí y vamos a darles a conocer lo de las 3 reformas constitucionales. Reformas a la Constitución. Las 3 importantes reformas a la Constitución planteadas en el Plan Nacional de Paz son: la creación de la Guardia Nacional. Se modificaron los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución. La extinción de dominio. Se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución. Prisión para delitos graves. Se modificó el artículo 19 de la Constitución. Inteligencia financiera. Santiago Nieto menciona que el empresario Alejandro Quintero, por medio de la empresa Bufete de Proyectos, Información y Análisis, está vinculada con campañas negras y desvíos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Recibió 182 millones de pesos de OHL México y 2.500 millones del Gobierno del Estado de México, 3.600 millones provenientes de Kimgo Servicios Empresariales SADCB y 14 millones de Servicios Administrativos Peñoles SADCB. La estrategia de la unidad de inteligencia es seguir el flujo del dinero, y se logró identificar que con estos recursos fue realizado el documental El populismo en América. El beneficiario de esto fue Peña Nieto. Se presentarán las denuncias en la Fiscalía contra las personas que presuntamente cometieron actos ilícitos, y de igual manera en el Instituto Nacional Electoral para las sanciones correspondientes. Se termina en este sexenio el fraude electoral y que se respete la voluntad de los ciudadanos. José Agustín Ortiz Pinchetti será el nuevo fiscal electoral. Migrantes desaparecidos. Se está haciendo la investigación sobre los migrantes, ¿a eso te refieres? Sí. ¿Por qué no, Alfonso? Les informas de cómo han avanzado. Se atrajo el caso por la Fiscalía y se lleva a cabo la investigación. Se han encontrado 2 grupos de migrantes de más de 70 personas cada uno. Se tiene la lista completa de las personas y se espera saber si existen denuncias de desapariciones en otros países. Se dará a conocer el resultado de estas investigaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene operativos activos y ha liberado a 34 migrantes y cuenta con puestos de revisión. En uno de estos puestos de revisión se logra identificar al autobús reportado como desaparecido y se cuenta con un video del autobús en donde es posible afirmar que no se escoltaba por el gobierno federal o estatal. Corrupción en migración. Se está limpiando de corrupción todo el sistema migratorio, aduanas. Las acciones de este gobierno son las de limpiar de corrupción el sistema migratorio. Es un proceso que se lleva a cabo en todas las áreas del gobierno. Hay denuncias presentadas a agentes de migración por corrupción. Se está renovando a todo el personal, principalmente en las entradas y puertos. El proceso está en marcha y tomará un periodo de tiempo. Se tiene conocimiento de la extorsión en Tamaulipas y se presentarán las denuncias correspondientes. La principal tarea del gobierno es limpiar la corrupción. No se tolera ningún acto de este tipo y pide la participación de la sociedad para denunciarlo. Habría que verlo, pero ¿por qué 2 gastos? No quieren que esté en la boleta usted el día de la elección. Ya es eso, otro tipo de cosas. Bueno, pues ya vamos a verlo, ¿sí? O sea, ¿no quieren que yo esté? No. Bueno, déjamelo de tarea, vamos a ver. Muchas gracias, nos vemos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.